Porque estos días, con este tema del hijab, se ha oído tantas cosas y tanta confusión, que parto de una frase que he oído hasta la saciedad. Los inmigrantes tienen que aceptar y tienen que acatar la ley. Y yo digo, cierto, pero no solo los inmigrantes, todos tenemos que acatar la ley. Y es que me he dado cuenta que la sociedad e incluso los poderes públicos desconocen algo que es fundamental para nosotros, que son relativos a los derechos humanos. Entonces yo quería, quiero hablar de la libertad religiosa, derechos humanos, y uno de ellos es la libertad religiosa, y después esto se refiere a los individuos, a todos nosotros como individuos, y después al Estado, a eso que se llama Estado laico, al Estado aconfesional. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo tiene que reaccionar? ¿Cuáles son sus parámetros ante lo religioso? ¿Cuáles son esos derechos humanos? La Constitución lo dice, desde el artículo 14 al artículo 29 y uno desde el 30. La libertad de expresión, la igualdad sin discriminación, el derecho a la vida, el honor, la intimidad, la libertad religiosa. No son ilimitados, por supuesto. Yo, en la intimidad, yo tengo un derecho a tener un espacio en el que no entra nadie. El único que los puede regular es el Parlamento. Y mediante una ley que se llama ley orgánica. Es decir, no como la ley que aprobaron hoy, que es una ley ordinaria o un decreto ley, sino la ley orgánica es una ley que exige la mayoría absoluta del Parlamento. 176 diputados, la mayoría absoluta. Solo puede regularla y, por tanto, a la hora de limitar un derecho fundamental, el único que puede limitarlo es el Parlamento mediante una ley orgánica, no las normas de un colegio, aunque sea un colegio público. Solo se puede limitar la ley orgánica. Bueno, esto es derechos fundamentales. ¿Y la libertad religiosa es un derecho fundamental? Por supuesto. El artículo 16 de nuestra Constitución dice: se reconoce o se garantiza la libertad religiosa, ideológica y de culto de los individuos y de las comunidades. Es decir, los titulares de la libertad religiosa no es el Estado, son los individuos, vosotros y las comunidades, vuestros grupos, vuestras federaciones. Me gusta hablar con la gente, entonces me transmitieron valores que yo creo que de los que estamos a veces hambrientos. Es decir, el valor de la hospitalidad, el valor de la familia, el valor de la solidaridad. Entonces, lo que quería decir es que yo creo que en la sociedad no hubo una ola de islamofobia, de verdad, ¿no? Esto no es cosa de los poderes públicos, claro que la hay en algunos sitios, pero yo no he visto una reacción contraria. Hay de todo, pero he visto que la sociedad española en ese sentido ha sido ejemplar, en términos generales. Yo lo reconozco. Yo, cuando vine de Coruña, cuando me incorporé en el Ministerio de Justicia, conocía teóricamente el Islam, pero no en la práctica. Entonces, una de las riquezas es que he conocido a musulmanes, he conocido de diverso tipo, de diversas tendencias, más liberales, más conservadores. Desde luego no he conocido a ninguno violento, a ninguno personalmente. Sabes muy bien que soy feminista y que mi línea de trabajo y de pensamiento no suele gustar a muchos musulmanes, por lo menos en los centros culturales islámicos. Y es la primera invitación, por eso le agradezco la primera invitación, la primera intervención que he tenido como musulmana feminista en una mesa redonda de una federación musulmana. ¿Por qué lo digo? Él simplemente me ha dicho: Suá, si estamos abiertos a dialogar, y así textualmente, a dialogar con religiones diferentes, con judíos, cristianos, agnósticos, ¿cómo no podemos abrir un diálogo con los propios musulmanes, hermanos, que por una razón u otra piensan de otra forma? Y la verdad que te doy, de verdad, enhorabuena por pensar de esta forma. Después, al crear la federación, he tenido la oportunidad de trabajar y tener varias reuniones con el presidente, señor Said Shahid, y el señor Rashid. Y la verdad que la impresión es muy buena, por lo menos de mi parte. El proyecto está bien porque trabaja sobre todo y apuesta para una integración, para trabajar el tema también de ciudadanía, que es el tema de mi intervención,
y para dar protagonismo, sobre todo a las mujeres, porque son conscientes del papel que juegan las mujeres musulmanas en la integración de todo el colectivo musulmán. La mujer musulmana, tanto en el mundo islámico como en el mundo occidental, sufre una injusticia, y voy a explicar por qué. En el mundo islámico, la jurisprudencia en general, gran parte de la jurisprudencia islámica, cree que el tema de la mujer está ya cerrado, que ya no se puede modificar nada, ni se puede abrir el debate incluso a veces sobre este tema. Pretende tener la verdad absoluta y, como ha dicho antes Sherifa, la verdad absoluta no la tiene nadie, la tiene Dios. Y por eso siempre, lo repito, Occidente tiene que liberarse de cierto paternalismo hacia nosotras. Las mujeres musulmanas no somos víctimas, somos conscientes de nuestra problemática, tenemos nuestras propias estrategias para salir de esto. Claro que necesitamos ayuda, económica sobre todo, pero eso no quiere decir que vamos a ser menores en el mundo islámico y vamos a ser menores también en el mundo occidental. Será una tontería, una torpeza de nuestra parte. Ya nos toca ser mayores de edad como mujeres musulmanes. Y además, como estamos en países democráticos, tenemos los mecanismos y las herramientas para reivindicarlo y con fuerza. Después de una lectura, después de varios años de investigación y con argumentos, puedo decir que en realidad el Islam no está en contra de un principio de igualdad entre mujeres y hombres. Incluso el Islam ha sido una revolución en el terreno de derechos. Claro, no podríamos llamar derechos humanos en términos actuales, pero sería de derechos humanos, y especialmente para la mujer musulmana.